Hola a todos, con este video arrancamos el que yo creería es el tema más importante cuando uno ve series, y es por las aplicaciones que esto va a tener. Entonces yo quiero mostrarles lo que es una serie de potencias y voy a dibujarles dos series de potencias, ¿listo? Entonces eh, la primera sería esta. La sumatoria es de 0, ¿ok? O porque ahora estamos comenzando en 0, ¿no? Hasta el infinito de una constante que depende de mi contador multiplicada por x a la n, ¿ok? ¿Y quién es x? X es una variable, ¿listo? Es una variable que puede ser real, ya estamos saliéndonos nosotros de la parte entera, sino es una variable, ¿ok? Y esto pues va a ser desde luego igual a c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x a la 2 y así sucesivamente, ¿listo? Esta es una serie de potencias, ¿listo? Que se le llama centrada en cero. Ya vamos a ver por qué se dice que está centrada en cero, ¿listo? Porque la otra serie de potencias que podríamos considerar es una que es la sumatoria de cero hasta el infinito de lo mismo, una constante que depende del contador que multiplica a x menos a y todo esto elevado a la n, donde a es una constante y x sigue siendo nuestra variable. ¿Qué significa? ¿Esto cómo se va a ver? Pues esto es c sub 0 más c sub 1 por x menos a más c sub 2 por x menos a al cuadrado y así sucesivamente, ¿ok? Y en este caso decimos que está centrada en A. Esta serie de potencias está centrada en A. ¿Qué nos damos cuenta? Si A vale 0, entonces tenemos esto. Y por eso decimos que esta se llama centrada en 0. Algo que yo quiero que ustedes vean es que esto es lo mismo que tener, por ejemplo, una función que depende de x y que sea igual a una constante más otra constante por x más otra constante por x al cuadrado y así sucesivamente, ¿cierto? Parece una función polinomial con la diferencia de que esta tiene infinitos términos. ¿Listo? Lo interesante de estas series es que las series solo convergen, ¿listo? Solo convergen dependiendo de los valores de x que se tengan, ¿listo? Pero no necesariamente estamos hablando de que x debe tomar un único valor, ¿listo? Sino que x es una variable que va a estar restringida dependiendo de esta serie, ¿sí? Entonces, la primera serie de potencias que por eso le dedicamos harto tiempo es la siguiente. 1 más x al cuadrado más x a la n más valores. Y yo no sé si ustedes caigan en cuenta de que esto es precisamente la serie geométrica, solo que ahora la estamos tomando desde cero. Entonces es lo mismo, una constante que es 1, que multiplica a r, que ahora lo estamos llamando x, elevado a la n. ¿Listo? Entonces esto es precisamente x a la n. Y entonces nosotros sabemos que esto es lo mismo que tener 1, ¿cierto? Porque esa es mi constante, sobre r menos 1, pero aquí tenemos, perdón, sobre 1 menos r, y aquí ¿quién es r? Aquí la llamamos x, ¿cierto? Entonces en este caso nosotros estamos hablando desde la función 1 sobre 1 menos x, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto solo puede ser 1 menos x si el valor absoluto de x es menor que 1, es decir, que x se encuentra entre menos 1 y 1. Esto de por acá es lo que nosotros conocemos como algo que se va a llamar el radio de convergencia. ¿Listo? Entonces, el radio de convergencia lo que significa es que si nosotros hablamos de los valores en x, ¿listo? Y nosotros estamos hablando que puede ser centrada en a o en 0, tomemos lo que esto es a, que puede ser también 0, entonces aquí r vale 1. ¿Por qué? Porque si 1 lo llamamos nuestro radio de convergencia, es un radio, es decir, que aplica tanto para aquí como para antes de A.
¿Listo? Y lo que nos está diciendo es que solo los valores dentro de ese radio de convergencia van a ser admitidos por esta serie. ¿Qué es lo que significa? Que la función f de x igual a 1 sobre 1 menos x, yo la puedo representar como una suma infinita de potencias, que me van a dar una muy, muy buena aproximación de lo que yo tengo en esa función, siempre y cuando yo mire que x esté entre -1 y 1, ¿ok? Entonces algo muy importante acá es que cuando nosotros tengamos una serie de potencias, ¿sí? Desde 0 hasta el infinito, de una constante, y esta la estamos tomando centrada en A, ¿listo? Hay tres posibilidades. La primera es que la serie converge solo cuando x es igual a A. La segunda es que converge para todo x. Y la tercera es que ah, converge para x menos a en valor absoluto mayor que r, perdón, menor que r. Menor que r. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? ¿Listo? Si yo tengo mi valor de a, entonces yo digo que aquí yo voy a tener un valor x, aquí voy a, perdón, aquí voy a tener yo un valor r, aquí yo voy a tener un valor menos r, y solamente los valores que esté aquí adentro de x van a hacer que mi serie converja. Y los que estén por fuera van a hacer que mi serie diverja. ¿Listo? Entonces, algo muy importante a la hora de estar hablando de series de potencias es encontrar para qué valores de una serie va a converger o no. Entonces aquí ya ilustramos un ejemplo con la serie geométrica, pero ahora miremos esta serie de potencias. Entonces va a ser la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de x menos 3 a la n sobre n. Entonces, apliquemos la prueba del cociente, ¿cierto? Y decimos el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1, que sería x menos 3, ¿cierto? A la n más 1, sobre n más 1, y aquí x menos 3 a la n sobre n más 1, ¿cierto? Y entonces yo digo que esto es precisamente el límite de cuando n tiende al infinito de, entonces voy a hacer la ley de extremos y medios, ¿cierto? Y, ay, yo, perdón, me equivoqué, aquí es solo n, ¿sí? Va a ser n que multiplica a x menos 3 a la n más 1. Y aquí abajo nos vamos a quedar con n más 1 sobre x menos 3 elevado a la n. Total, que esto va a ser el límite de cuando n tiende al infinito del valor absoluto de quién. Entonces, acá está la n más 1, aquí está la n, o sea que nos queda n por x menos 3 y todo esto sobre n más 1. Y entonces, yo lo que me doy cuenta es que acá yo puedo retirar, ¿cierto? X menos 3 en valor absoluto y mirar qué pasa si yo divido todo por n, ¿cierto? Entonces, esto va a ser lo mismo que el valor absoluto de x menos 3 que multiplica el límite cuando n tiende al infinito de el valor absoluto de n sobre n más 1, pero no hay problema porque esto siempre es positivo, ¿cierto? Y entonces voy a decir sobre n, sobre n, sobre n, ¿cierto? Y este va a ser 0, este va a ser 1 y este aquí va a ser 1, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Yo necesito entonces, yo necesito entonces que para que esto converja, entonces, el valor absoluto de x menos 3 debe ser menor que 1, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice la prueba del cociente. Ya todo esto nos dio que esto era igual al valor absoluto de x menos 3, ¿sí? Eso nos dio, eso es el resultado de la prueba del cociente. Ahora, ¿para qué valores de x va a ser eso? Ah, bueno, para los valores de x, tales que el valor absoluto de x menos 3 nos dé 1, ¿cierto? Entonces, si
3 es A porque es donde estamos centrados. De nuevo, estamos diciendo que estamos tomando los valores aquí de 1 y aquí, entonces perdón, mm, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que esto converja cuando el valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1? Sí, ¿no? Estamos diciendo que um, nuestro radio de convergencia viene a ser 1, ¿no? Sí, porque estamos diciendo que el valor absoluto de x menos a debe ser menor que r menor que 1. Ok. O sea, sí, menor que 1 es que si este es 3 y este es el radio, entonces estaríamos hablando aquí de 4 y estaríamos hablando de 2. Y estamos diciendo que converge para estos valores, entre 2 y 4. Habría que ver qué sucede con los valores extremos, ¿listo? Con esos hay que revisar qué es lo que sucede. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues el valor absoluto de 4 menos 3 es menor que 1. Entonces, el valor absoluto de 4 menos 3 es el valor absoluto de 1. ¿Y 1 es menor que 1? No. No, ¿cierto? Entonces 4 no está incluido. En 4 vamos a tener un hueco. Listo. Y 2, el valor absoluto de 2 menos 3 será menor que 1. Entonces 2 menos 3, esto es menos 1, el valor absoluto de 1. Entonces 1 menor que 1, no, tampoco. Entonces en 2 también estamos diciendo nosotros que es un intervalo abierto. Es decir, que esa serie de potencias se cumple para cuando x pertenece al intervalo abierto de 2 a 4, ¿ok? Para ese rango converge. Ok, ahora todo lo que estamos haciendo puede sonar bastante abstracto, pero yo quiero que nos quedemos con lo último y es un teorema, ¿listo? Y es que si yo tengo una función f de x que es igual a una constante más c sub 1 por x menos a más c sub 2 por x menos a, todo esto al cuadrado, y sumo hasta el infinito, ¿cierto? Eso viene a ser lo mismo que tener la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de esta constante que depende del contador de x menos a elevado a la n. Yo les pregunto, ¿quién viene a ser la derivada? Entonces, pues la derivada va a ser esta constante, ¿cierto? C1 más 2 veces C2 por x menos a más 3 veces C3, ¿cierto? Por x menos a al cuadrado y así sucesivamente. Y esto es lo mismo que tener entonces la sumatoria desde ¿dónde? Tenemos ahora la sumatoria desde 1 hasta el infinito, ¿cierto? De n por esta constante de x menos a la n menos 1. O sea, es como si hubiéramos derivado esto, ¿cierto? Bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. ¿Y quién sería entonces la integral indefinida de f de x de x? Entonces sería una constante, ¿cierto? Más c sub 0 por x, ¿cierto? De hecho, por x menos a, ¿cierto? ¿Por qué lo estoy tomando así como c sub 0 por x menos a? Entonces, porque si se dan cuenta, estamos aplicando aquí una regla de sustitución, ¿cierto? Estamos integrando todo. Entonces, eh, me va a quedar c sub 0 por x, porque c sub 0 menos a por c sub 0 es otra constante, entonces no hay problema si yo se la sumo. Y me va a quedar aquí entonces más c sub 1 por x menos a al cuadrado sobre 2, más c sub 2 por x menos a al cubo sobre 3, y así sucesivamente. Esto es lo mismo que tener entonces una constante más la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de una constante y lo mismo, entonces abajo n más 1 y aquí arriba x menos a elevado a la n más 1. ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar para el siguiente tema que vamos a ver, siguiente video, que van a ser las series
de Taylor y McLaurin. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.